quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada. Bueno, hubo trabajos producidos en ese sentido en la MP respecto de ¿cómo decir? De las variaciones que fue sufriendo, digamos, sufriendo en el sentido de que tuvo lugar en el pase en la MP desde hace algunos años, efectivamente, desde una perspectiva, digamos, como Miller la había nombrado en su discurso al final de los años 90, más heroica del atravesamiento del fantasma, a una perspectiva que va más en el sentido de la identificación al síntoma y del uso sintomático, digamos, de los restos del análisis. Hubo varios trabajos producidos en este sentido, o sea que no hay ninguna novedad. En mi caso, yo empecé a intervenir como, digamos, pasador en el dispositivo del pase a partir del año 2009. Creo que más bien llegué en este último periodo, digamos, ¿no? Donde efectivamente a lo que uno asiste es a una variedad, podríamos decir, clínica enorme, muy vasta, de finales de análisis. Me parece que es la gran riqueza del pase, efectivamente, no solamente no proponer un modelo o una norma de lo que es un final de análisis, sino más bien permitir verificar cómo en cada uno de los finales de análisis hay una singularidad realmente que se despeja, digamos, ¿no? de los finales de análisis. O sea que realmente creo que esto hace creo que hace la riqueza del análisis, no solamente la riqueza del final de análisis. El hecho que efectivamente los análisis lacanianos no se hacen en nombre de ninguna norma. Esto, digamos, es una respuesta ya anticipada a los autores de los estudios de género y los autores queer, y que efectivamente, a pesar de este malentendido que existe con los autores de estudios de género y queer, el analista y el análisis lacaniano no sostiene ninguna norma ni ningún modelo, digamos, para un sujeto. Creo que el pase no hace más que redoblar lo que son las orientaciones de los análisis en la perspectiva, digamos, de la enseñanza de Lacan, y sobre todo, obviamente, de la lectura que Jacques Alain Miller hace e hizo recientemente de la última enseñanza de Lacan y el ultimísimo Lacan. Creo que realmente es un tesoro realmente enorme que nosotros tenemos, no desde el punto de vista clínico solamente, sino desde el punto de vista ético, me parece. Creo que hay una cuestión ahí que es central para nuestra época, simplemente, no solamente para el psicoanálisis, es para poder responder, para poder subvertir a lo que es el malestar en la cultura hoy, a los impases de la civilización, como decía Lacan, a los impases, digamos, a los que nos confronta hoy el discurso actual, que es el discurso del capitalista, como Lacan lo situó, y efectivamente, como Lacan mismo decía en televisión, cómo es únicamente el psicoanálisis el que permite salir del discurso del capitalista. No, yo creo que el término de moda no se justifica en nuestro medio. Es cierto que circula, pero creo que justamente la moda hace referencia a una modalidad soft de lo que es la norma, de lo que es una norma. Y creo que es una presentación más ligera de ciertas normas. Entonces yo creo que es un término a proscribir, digamos, en nuestro medio. No creo que es imaginarizar algo que forma un real, digamos, que está en juego en el análisis mismo y en el final de análisis, nombrarlo como moda. Entonces me parece que realmente es un término a proscribir. Creo que simplemente el hecho que Jacques Alain Miller haya procedido a una lectura del ultimísimo Lacan nos permitió realmente reformular lo que hasta cierto momento, digamos, era no solamente, insisto, la doctrina del pase, sino simplemente cómo se dirigían las curvas, cómo se dirigen los análisis. Creo que toca a ese punto. Entonces me parece que, no sé, un punto así que me viene a la memoria, cuando Miller subraya que efectivamente a partir de Joyce el síntoma, Lacan larga la mano de Freud, diciendo, el síntoma de Freud era el inconsciente, mi síntoma es lo real, y toma la mano, digamos, a Joyce, es decir, a un escritor
para efectivamente ir más allá del inconsciente, proponer algo que va más allá del inconsciente. Lacan mismo lo va a decir, además, en la primera clase que sigue el seminario de Joyce, es decir, Lanzhou, con la unequivocación, propone algo que va más allá del inconsciente, problemas transferenciales, algo efectivamente que en esta diferencia que Miller propone entre inconsciente transferencial y inconsciente real, por supuesto hay que entender este pleonasmo de inconsciente real, estamos de acuerdo, pero quiero decir, hay algo ahí que va más allá efectivamente de la noción de inconsciente que teníamos en psicoanálisis, o sea que es un punto que toca los fundamentos mismos del psicoanálisis, los conceptos fundamentales del psicoanálisis y los fundamentos mismos de la práctica. Entonces creo que el PASE en ese sentido es un observatorio precioso, fundamental, de lo que son las orientaciones, digamos, de los análisis hoy en nuestro medio. Bueno, estoy concernido porque testimonié de eso y a mi gran sorpresa, en realidad, lo que no deja hasta cierto punto de divertirme todavía hoy, ¿no? Yo, como tantos obsesivos, paradigma del obsesivo, concernido, digamos, por el cuerpo, de esa manera, es divertido, tiene una dimensión divertida. Me parece que no hay que tomarse mucho la cabeza tampoco con la cuestión del acontecimiento del cuerpo. Creo que el acontecimiento del cuerpo es algo que tiene lugar en el cuerpo. Creo que Lacan propone, de la misma manera que propone una definición minimalista de la sublimación, hablando del escabel, y propone una definición minimalista e irónica de la sublimación freudiana con el escabel. Creo que cuando redefine el síntoma como acontecimiento del cuerpo, no hace más que dar una definición lo más minimalista posible de lo que es un síntoma. Es decir, un acontecimiento del cuerpo, incluso, como Miller proponía extender este término, de el síntoma como acontecimiento del decir, acontecimiento del lenguaje también, ¿no? Es decir, también está esta dimensión. Entonces, me parece que hay un punto ahí que tiene que ver efectivamente con una definición lo más, ¿cómo decirlo?, más próxima, lo más pegada a lo real posible de lo que es efectivamente un síntoma, tomado efectivamente como algo que tiene lugar en el cuerpo, digamos, ¿no? De la que, por ejemplo, hay que distinguir un fenómeno del cuerpo, ¿no? Algo que acontece también en el cuerpo. Entonces, bueno, en el final del análisis creo que efectivamente es una cuestión, hay un reacomodamiento, una transformación, un metabolismo del goce que permite el análisis, que se verifica que un sujeto, digamos, cuando hace el pase, demuestra, digamos, que verifica el mismo y que propone la demostración, digamos, del cartel de la pase, del cartel del pase, y en ese metabolismo del goce, me parece que es muy difícil pensarlo sin que tenga lugar un acontecimiento del cuerpo, sin que el cuerpo esté tomado en eso. Creo que en mi caso es bastante claro eso, digamos, ¿no? Es decir, cómo efectivamente algo de ese goce asociado al pensamiento, al significante, bueno, tocó al cuerpo de la manera más directa en el punto en que largo al otro, digamos, ¿no? Entonces, me parece que creo que es una manera de pensarlo, quizás hayan otras, ¿no? De pensar el acontecimiento del cuerpo en el final del análisis, como una condición, digamos, una condición casi indispensable, podríamos decir, una condición que hay que poder, ¿cómo podríamos decir?, verificar o constatar, digamos, para un sujeto que se presenta al pase, como efectivamente, habiendo alcanzado el cuerpo, digamos, ¿no? No quiero decir, porque me parece que justamente es el término que estaba evitando recién, una condición necesaria, porque cuando uno dice condición necesaria, de vuelta estamos en una relación directa, digamos, unívoca. Y me parece que de vuelta caemos en una especie de modelo, digamos, o una especie de norma, digamos, ¿no?, de pase. Miller, incluso en las últimas jornadas gestión de COL, cuestiones de escuela en enero, donde se presentaron diversos testimonios de los nuevos AE que habían sido nombrados recientemente, ironizaba un poco con esta cuestión, ¿no? Como diciendo, bueno, entonces ahora alguien que tenga un acontecimiento del cuerpo va a presentarse en el análisis, va a ir a presentarse al pase directamente, va a producir un empuje, digamos, a testimonios, a testimonios donde se verifiquen los acontecimientos del cuerpo como una condición necesaria para hacer el pase. Creo que justamente es de eso es lo que se trata de evitar con la cuestión de las modas, por ejemplo, ¿no? Lo que me parece más bien al revés, es que efectivamente
en los últimos testimonios, por ejemplo, de los AE de la École de la Poste-Orient, lo que se verifica es efectivamente una presencia, digamos, de acontecimientos del cuerpo que dan cuenta efectivamente de un reacomodamiento, digamos, del goce para un sujeto, digamos, lo que es, me parece inevitable de algún modo, ¿no? Pero aún cuando uno dice inevitable, aún mismo hay que poder verificarlo uno por uno, digamos, y no hacer de esto la práctica la ha cambiado, diríamos, no a partir de la nominación, sino antes de la nominación. Es como que la nominación vino a firmar algo que ya estaba ahí, que es una cierta plasticidad, digamos, en la posibilidad de poder situarme para cada analizante, para cada ser hablante, digamos, en un lugar distinto, de acuerdo efectivamente a lo que el régimen, digamos, el programa de goce del sujeto lo exige, digamos, ¿no? Cuando más bien yo tenía tendencia, podríamos decir, a intentar hacer pasar todo por lo simbólico, tratar de hacer pasar todo por la palabra, digamos, ¿no? Y no poder jugar, digamos, el semblante para poder traducir, digamos, algo de esta posición analítica en lo que Lacan llama el acto analítico. Creo que efectivamente poder es, de alguna manera, ¿cómo decir?, separarme de mi fantasma me permitió ser más plástico, mucho más plástico en el uso efectivamente del semblante en la sesión misma, digamos, ¿no? Es algo además que aprendí mucho, no solamente en el análisis, sino en el control, digamos. Entonces me parece que es como un punto de llegada que la nominación de alguna manera vino con la construcción fantasmática que presenté al testimonio, vino como a verificar, digamos, ¿no? Respecto de la escuela, por supuesto, tenía una forma muy particular de estar en la escuela, estando sin estar, digamos, pero con este doble movimiento típico de la neurosis obsesiva. Entonces, efectivamente, estaba en muchos lugares, buscaba además estar porque había algo de mi deseo ahí, pero por una especie de maniobra, digamos, sutil, podía también dar un paso de costado, podía efectivamente, podríamos decir, idealizar algunas posiciones de una manera tal que me relanzaban este procedimiento de mantener el deseo en la imposibilidad, digamos, para poder seguir deseando. Y es como que simplemente, diría yo, lo que me llevó al pase, pero que vino a redoblar el pase, es encontrarme directamente, ¿cómo se dice?, arrinconado con mi deseo. Y no poder moverme de ese lugar, y poder, bueno, arrinconado, pero de manera, digamos, positiva, y poder realmente habitar, realmente en todo el sentido de la palabra, habitar los lugares que yo mismo había buscado, digamos, ocupar, pero habitándolo. Mientras que antes había algo más bien del lado del ideal que se jugaba y de un ideal vacío de sujeto, digamos, ¿no? Vacío de habitación, digamos, ¿no? Si el ser hablante es aquel que habita, ¿no?, la dimensión de la lengua, bueno, poder habitar esa dimensión, digamos, de los lugares que tenían que ver con lo que yo deseaba.